Buenas tardes a todos, gracias a los que están conectados ya. Tenemos más de 80 personas que se inscribieron, así que a lo largo de la presentación de hoy probablemente vamos a seguir teniendo participantes que se nos van a ir uniendo. Esta presentación va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que eventualmente les enviaremos el enlace y también lo podrán ver en nuestras redes sociales. Soy Katy Cádiz, la presidenta del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, en nombre del directorio y de los coordinadores acá presentes, María Isabel Dielles y Mario Helm del Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por participar. Obviamente, muchas gracias a nuestro invitado estrella de hoy, Carlos Aspillaga, quien nos va a estar comentando de varias cosas muy interesantes y relacionadas con nuestro rubro. Para comenzar, les voy a comentar un poquito más sobre las personas que van a estar interactuando hoy. Los coordinadores, como les comenté, María Isabel y Mario. María Isabel Dielles Morales es traductora de inglés y alemán al español y magíster en ciencia política, mención Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es doctora en filología hispánica y lingüística de la Universidad de Valladolid, España. Desde 1982 al 2024 ejerció como profesora asociada del programa de traducción de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el 2018 obtuvo el premio a la traducción a la excelencia profesional y académica otorgada por esta universidad y un reconocimiento que es también patrocinado por el COTICH. Mario Helm es traductor de alemán, español y portugués del Instituto de Lingüística Aplicada y Traductología de la Universidad de Leipzig, Alemania. Es profesor de alemán como lengua extranjera del Instituto Herder y egresado de la Facultad de Derecho con especialización en Derecho Europeo e Internacional Público de la misma universidad. Es traductor independiente desde el 2005 con énfasis en el área técnico y jurídico. Desde el 2014 es profesor de la carrera de Traducción e Interpretación en Idiomas Extranjeros de la Universidad de Concepción, donde imparte clases de alemán como lengua extranjera, de traducción y de tecnología aplicada a la traducción. También es representante local del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Y nuestro invitado es Carlos Pillaga, es ingeniero civil y candidato a doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente lidera la iniciativa Open Senia, que ofrece recursos gratuitos sobre el desarrollo y o uso de la inteligencia artificial. Además, Carlos trabaja en el inédito proyecto traductor Rapa Nui y Mapudungun y también es uno de los creadores de CoTranslate, cuyo objetivo principal es permitir que los expertos lingüísticos traduzcan, revisen y validen pares de oraciones con el fin de construir corpus lingüísticos de alta calidad. Como pueden ver, tenemos a los coordinadores y a nuestro invitado con grandes currículums y que nos van a poder presentar parte del estudio que se realizó en el SETI sobre los intereses que pudimos ver en temas de investigación. Y después de eso, Carlos nos podrá presentar los diversos temas que tiene para cubrir hoy. María Isabel y Mario, por favor, adelante. Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Escucha bien. Muchas gracias. Gracias, Katy, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Eh, Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy, nuestro experto invitado. Bueno, en esta presentación, que trataremos de hacer muy breve con Mario, vamos a presentar, hizo el año pasado, estudios profesionales de la traducción y la interpretación y que fue dirigida a socios del COTICH. Para dar un poco de contexto, contarles que en julio de 2024 se creó, o COTICH, creó el Comité de Estudios sobre Traducción e Interpretación SETI. El equipo SETI está conformado, bueno, por Katy Cádiz, presidenta de COTICH, y nuestra moderadora hoy, gracias Katy, por las socias Gertrudis Payás, María Eugenia Poblete, Rosita Aure, Carla Mendoza, que se incorporó hace poco, nuestra tesorera, y por supuesto los dos y quien habla. ¿Ya? Ustedes ven ahí que está el enlace a nuestra página web de Cotich, donde ustedes pueden encontrar información más detallada de diferentes tipos de estudios que se realizan en la región
y también, por supuesto, los que hemos realizado nosotros como CETI. Bueno, objetivos del comité, entre otros, impulsar estudios sobre el ámbito profesional de la traducción y la interpretación en Chile, que sean de interés, por supuesto, en primer lugar para nuestros socios, pero también para el rubro a nivel nacional e internacional. Y como lo que nos convoca hoy, organizar diferentes actividades de difusión de resultados. Mario, puedes pasar a la siguiente. Bueno, a un año de creado el CETI el año pasado, y como veíamos que se nos venía la celebración del Día Internacional de la Traducción en septiembre de 2025, el equipo CETI decidió, ¿no es cierto?, lanzar un estudio ya dirigido a los socios con el fin de, como ustedes pueden ver ahí, obtener información que permita, sobre todo, priorizar investigaciones o estudios de carácter profesional tiene instancias de perfeccionamiento profesional para nuestros socios, pero que respondieran realmente a las necesidades y a las expectativas de los socios, ¿ya? Y por supuesto que contribuyeran a elaborar un plan de trabajo. Objetivamente diseñamos esta encuesta. Mario, ¿puedes pasar a la siguiente? Ya. Muy brevemente, el método que utilizamos fue un enfoque de carácter mixto, que se recabaron datos cuantitativos y también de carácter cualitativo. El alcance fue exploratorio y descriptivo. ¿Y por qué exploratorio? Porque es la primera encuesta sobre estudios profesionales de las áreas de traducción e interpretación que dirigimos a los asociados. Para recolectar los datos se elaboró una encuesta en línea, 6 preguntas de selección múltiple y 9 preguntas de desarrollo. Mario, ¿puedes pasar a la siguiente? Y para validar el instrumento, se realizó un piloto en julio de 2025 en que participaron 2 socios con experiencia en estudios sobre traducción e interpretación. Queremos agradecer a Cristiana Araya y a Patricia Concha, quienes nos colaboraron en este piloto. Y luego, una vez validado el instrumento, entre agosto y octubre de 2025, recibimos 71 respuestas de nuestros socios que, considerando el número total de socios activos, a un 30%. Antes de la palabra, Mario, que va a continuar con la presentación de los resultados, agradecerle a los 71 socios que nos respondieron, porque sin las respuestas de los socios, la verdad que no habríamos logrado mucho. Así que agradecerles e invitar a los socios a futuros estudios a que nos respondan las encuestas. Ya, Mario, te doy paso a ti. Muy bien. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por la presentación también, Katy. Quiero presentar sobre todo, mi parte es presentar un poco el universo de las personas que respondieron, ¿ya? Entonces, eso es bastante interesante saber un poco de nuestra organización que participó en la encuesta, ¿no? Aquí tenemos diferentes preguntas para definir un poco el universo que se dedica, por ejemplo, a la década de ingreso al cottage. Es bastante interesante que vemos un aumento bastante en las últimas 2 décadas. Entonces vemos que parece que hay una actividad bastante fuerte en el cottage de realmente recaudar nuevos socios y nuevas socias en nuestro colegio, ¿ya? Claro, siempre tenemos que saber, son 71 personas que respondieron y aquí tenemos 62, como aquí se ve, que son respuestas válidas, entre comillas. Las otras no eran tan claras en su momento de ingreso porque escribieron alguna cosa muy amplia que no se sabía, no se recordaba, algo así. ¿Ya? Por eso son 62 nomás que tenemos aquí en esa encuesta. Otro dato interesante es también la edad, cómo se compone el universo, ¿ya? Eso creo que refleja bastante
nuestro universo del Cottage en general, que tenemos la mayoría del grupo que respondieron son justamente al inicio de su carrera o trabajando activamente en ese rubro, ¿ya? Y hay algunos pocos que ya recién, como vemos los de menor de 30, simplemente recién egresados de las carreras, entonces ahí llegan al cottage. ¿Ya? Tenemos también algunos que todavía están aquí mayor de 60 por cariño de vez en cuando y también obviamente que por muchos años ya acompañan esa organización. Eh, Ah, lo voy hacer bien breve. Ustedes ven los datos y los datos van a ver después, pueden después bajar también de la página web. ¿Ya? Interesante es, yo creo que ustedes ya lo adivinan, de qué región vienen. Ahí tenemos obviamente la región metropolitana como centro. Ya ahí vemos el representado, el país centralizado que somos en Chile. Aquí hay todo el centro educativo, el centro comercial, todo se concentra en la región metropolitana. ¿Ya? Después tenemos Valparaíso, ¿ya? Como en segundo lugar, con 10%, y se distribuye un poco hacia el sur y norte, pero el sur es sí mucho más presente, sobre todo con Bio, donde tenemos obviamente nuestra universidad, de donde vengo yo, ya la Universidad de Concepción, que es bastante fuerte en ese sentido, todo el centro de Bio, y todo lo que va más al sur también viene la Araucanía como representado. ¿Ya? El norte cree que nos falta todavía un poquito abarcar. Ahí sí se nota un poco una falencia que todavía tenemos que hacer más atractivo a traductores y traductoras que viven más en el norte. ¿Ya? Más allá de esto, es quizás más interesante aún que esos datos, esas cifras de las personas, es que a qué se dedican nuestros colegas y aquí que respondieron, ¿ya? Y ahí tenemos como casi 100% sí se dedican a la traducción. ¿Ya? Eso, unas respuestas que no sorprenden mucho, pero sí se nota que hay realmente casi todos traducen. Los otros tenemos la parte de interpretación, que algunos interpretan y traducen, ¿ya? Y aquí la interpretación queda con 40% casi. Las otras, el otro área que es bastante interesante para nuestro universo es la docencia. Yo creo que todos notamos que si manejando el tema de lenguas es un enlace bastante popular entre los traductores, las traductoras e intérpretes, ya que enseñar traducción e interpretación o docencia en lenguas extranjeras y también incluso en la lengua española como lengua extranjera, ¿no? Entonces no solo francés, inglés, alemán, sino también español, ¿ya? Y también hay otros servicios, ahí puede ser como tema de revisión de textos, transcripción, subtitulación, ya habíamos muchas menciones en ese ámbito, también transcreación, ya muchas áreas un poco más específicas que no son directamente traducción o son subgrupos de la traducción, que se puede ver dentro de los otros servicios que prestan los colegas y las colegas. Más allá, vemos también un poco, hemos visto un poco las áreas en que trabajan los colegas. Eso es bastante interesante para ver un poco dónde se concentra económicamente también nuestro rubro. Ya vemos que hay una muy fuerte concentración en textos jurídicos o en el ámbito jurídico. ¿Ya? Seguidamente, ahí el grupo, la comisión de los peritos traductores, está como ya ju- como felicitando, ¿ya? Que ellos sí están muy fuertes en esa área. Eso también incluye, obviamente, traducción e interpretación, ¿ya?
aquí también entre las cortes o en ese ámbito. Después vienen todo lo que es economía y finanzas. Ya vemos aquí un fuerte tema en esa área. Ciencias sociales como tercer punto. Yo al principio pensé que quizás minería o tecnología sería más adelante, pero no. Las ciencias sociales sí están mucho más presentes en las áreas temáticas donde trabajan nuestros colegas. ¿Ya? Y después tenemos, obviamente, medicina, que quizás todos ya sabemos que había varias charlas que también se dedicaban a la traducción especializada de medicina y con mucho interés en el colegio. ¿Ya? Después viene la minería, que todos piensan que es como lo más fuerte en esa área, pero es como en el medio, ¿ya? Con eso casi 16%. Y vienen ámbitos técnicos más allá, más abajo. ¿Ya? Interesante esa distribución y que la concentración en el área jurídico. Quizás tenemos que ver un poco si encontramos más charlas en ese ámbito para reforzar esa área de economía y finanzas y de jurídico. ¿Ya? Eh, Obviamente es la pelea eterna, ¿ya? ¿Qué idioma es más adelante? Tenemos obviamente el español como referencia para nosotros, nosotras, y tenemos el inglés. Creo que nadie duda eso, que el inglés es como el idioma predominante en nuestras áreas. Y tenemos la eterna pelea entre alemán y francés, que siempre estamos como al mismo nivel, una vez el francés adelante, la otra vez el alemán. Como soy traductor de alemán, para mí como siempre luchar en esa área, pero sí, siempre es eso. Y después hay un vacío, creo yo, que es sorprendente, que por ejemplo el portugués viene, pero con bastante distancia, ¿ya? Y claramente hay que ver ese universo, no es el universo completo de los traductores y las traductoras, pero sí es como bastante interesante ver eso en esa encuesta, que tenemos el portugués muy lejos y después los restantes eran como dos, una respuesta por idioma, entonces tampoco representativo para ver qué es el idioma más frecuente, ¿no? Interesante la combinación, pero no tanta sorpresa, ¿ya? Interesante para nosotros era también porque eso guiaba al tema que queríamos consultar sobre el tema de estudios y de investigación, es también de dónde vienen de formación nuestras colegas que respondieron, ¿ya? Y aquí sí vemos claramente que el pregrado o estudio pregrado en traducción e interpretación es predominante, ¿ya? Con 52 respuestas. Eso es realmente lo que predomina. Aquí tenemos un ámbito de posgrado después, programas de magíster, de doctorado, que también son bastante presentes con 25 menciones y 7 menciones en el ámbito de doctorado, entonces altamente calificada el cuerpo que tenemos aquí como encuestados y además de eso, hay muchas personas que hacen diplomados o certificados en varias áreas, ¿ya? También hay que mencionar, creo que el pregrado de institutos profesionales. Aquí tenemos un caso especial en Chile, que actualmente solamente existe un instituto profesional que enseña traducción e interpretación, que es el EATRI, en Santiago, y eso, ahí tenemos una presentación bastante fuerte. El Botich, entonces aquí seguramente algunos teatri estaban aquí respondiendo, ¿ya? Muy interesante esa distribución y también la alta calificación que vemos y el alto interés en formarse y capacitarse en el grupo que respondió esa encuesta. ¿Qué más tenemos? Tenemos también esos otros, las áreas disciplinares de estudios que tienen las personas en pre y posgrado. Tenemos como 75 en el área de traducción. ¿Por qué son 75? Porque también son varias capacitaciones
enseguida, quizás, ¿ya? Entonces pueden ser más que tenemos el universo de 71. ¿Ya? Varias personas hicieron varios estudios en el ámbito de traducción, por ejemplo, traducción medicina, en el ámbito de medicina, subtitulación o algo. Entonces acumulan conocimiento con eso. ¿Ya? Y ahí vemos una concentración fuerte que no es sorprendente como todos se dedican a la traducción, aquí casi todos, ¿ya? Y el resto, algunos en interpretación, entonces la traducción es bastante dominante en ese área. ¿Ya? Las otras áreas que se mencionó en el ámbito de formación eran sobre todo la pedagogía en idiomas. ¿Ya? Tenemos y la lingüística, literatura, filología, entonces áreas afines a las lenguas, pero también administración, administración pública, derecho, ¿ya? Gestión, contabilidad, se cubre casi todas las áreas de conocimiento y de industria, ¿ya? También artes, arquitectura, periodismo, hasta la biotecnología había mencionado. Entonces, hay muchas áreas en que se especializan o se capacitan nuestros colegas aquí. Eso es como para mostrar un poco el universo de nuestros colegas que respondieron a la encuesta. Y ahora va María Isabel comentar un poco qué son digamos, los resultados a la pregunta que queríamos hacer, ¿ya? Sobre a dónde apunta la encuesta. María Isabel. Gracias, Mario. Bueno, la segunda parte de los resultados se preguntaban tres tipos de cosas diferentes. Primero le preguntamos, no es el mismo orden, pero les preguntamos si conocían estudios sobre investigaciones de carácter profesional y un alto porcentaje, como ustedes ven ahí, desconocían publicaciones sobre este tipo de estudios. ¿Ya? Eh, el resto, que no era un porcentaje menor, es interesante porque nos dieron bastantes datos interesantes como nos nombraron revistas, citaron estudios, artículos, nombraron algunos investigadores, también citaron tesis de doctorado y tesinas de pregrado, que nos permiten a nosotros como CETI también alimentar una base de datos que está en construcción, ¿no es cierto, Mario? En que estamos incorporando la mayor cantidad de estudios que se hayan realizado, idealmente de carácter profesional, pero también que excedan el ámbito profesional, que sean más de corte académico, para que los socios puedan contar, y esa es una tarea del CETI, con información que esté reunida en un solo lugar en nuestra página web y se puedan informar y puedan consultar aquellos estudios que les resulten de interés. Y bueno, ¿qué demuestra este dato? Demuestra, ¿no es cierto?, que estos estudios al parecer no han trascendido el ámbito académico, no han pasado al ámbito profesional, y esa es una de las tareas que SETI quiere abordar a partir de ahora. Otra de las preguntas que se le hizo es que si realizaban ellos, si puedes pasar, Mario, a la siguiente, si realizaban estudios de carácter profesional, los encuestados. Y ahí el número, el porcentaje es aún mayor, es decir, es comprensible, ¿no? Casi un 80 no, un 87%, un poquito más, dice no realizar investigaciones de carácter profesional, ¿no es cierto? Y aquellos que sí lo hacen, sí, que son un porcentaje. Y claro, esto demuestra, ¿no es cierto?, que el socio promedio de COTIC, ¿no es cierto?, se dedica principalmente al servicio profesional y no le queda tiempo, probablemente por sus responsabilidades profesionales, de dedicarse a realizar investigación o estudios, ¿no? Bien. Y la última pregunta, que era la más a la que queríamos llegar, era pedirle a los socios, ¿no?, a los encuestados, que priorizaran aquellos, si puedes pasar a la siguiente, temas de investigación ellos creen que permitirían mejorar la profesión del traductor-intérprete. Bueno, la nube de términos dice bastante, ustedes ven ahí el tema, Carlos Aspillaga está ahí mirándonos, eh, tiene que ver con la inteligencia artificial y un poquito más pequeño aparece la traducción, el ámbito laboral, profesional, la ética, la posedición un poquito
también, ya, y para ver quizás este dato en un gráfico, es pasar, Mario, a la siguiente, ¿no? Y ahí tenemos los resultados ya más concretos, en donde, claro, la gran mayoría se decantó por realizar estudios relacionados con inteligencia artificial y posedición, ya también realizar estudios en el ámbito del mercado laboral, que era un término paraguas, para, por ejemplo, honorarios, áreas temáticas de mayor demanda, de traducción e interpretación, el contexto legal de la profesión, tipos de contratos, ¿no? Todo eso abarcaba el ámbito del mercado laboral. En tercer lugar estaban las tecnologías aplicadas a la traducción y la interpretación, aunque tienen mucho que ver también con lo de arriba, con lo de inteligencia artificial. Y después venían los temas éticos, deontológicos, que en este momento están muy eh, en boga a raíz de la inteligencia artificial. Y también, ¿por qué no?, el marketing para traductores e intérpretes, ¿no? Entonces, esta diapositiva es quizás la que nos muestra más el mandato que nos han dado los socios para que SETI pueda dedicarse a futuro a fomentar el estudio, ¿no es cierto? Y también difundir estudios relacionados con inteligencia artificial, y por eso tenemos invitado hoy día a Carlos, ¿no? Bien, si quieres pasar a la siguiente, en cuanto a conclusiones, la verdad que los resultados no difieren de otros estudios de mercado sobre el ámbito profesional, ahí se nombran algunos, no. Específicamente, el mercado es bastante estable en términos, por ejemplo, de la centralización, como dijo Mario, la región de residencia sigue siendo por lejos la región metropolitana, los tipos de servicio, que la traducción es el área de mayor trabajo para los traductores e intérpretes. Las áreas temáticas, jurídicas siguen liderando, el área económica, el área de finanzas está en el segundo lugar. Hay muy poca variedad en los últimos 20 años, diríamos. Y también, ¿por qué no?, los idiomas, que obviamente el inglés es el idioma en que más se traduce. Y lo segundo, la necesidad y el interés permanente que vimos en los socios que respondieron a la encuesta por el perfeccionamiento continuo. Muestra además un carácter interdisciplinario de la actividad profesional, porque como mencionó Mario hace un poquito, ¿en qué áreas se han ido especializando los socios? Claro, han especializado en áreas afines a la traducción, también en otras áreas, como para complementar, ¿no es cierto?, su formación de traductor e intérpretes. Bueno, y le dejo la palabra a las últimas conclusiones del estudio. Claro. Y como consecuencia de justamente eso, o lo que vemos concretamente, no solo en la encuesta, sino en los grupos de conversación, en los WhatsApp, ya, en el debate también, lo veo en la universidad discutiendo con mis alumnas, alumnos, esa preocupación por el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestra profesión, ¿ya? Y siempre crea esa duda qué va a ser en el futuro, ¿ya? Entonces, ahí creo que tomamos ese encargo, digamos, de nuestras socias y socios para realmente ver cómo podemos reflejar, trabajar eso, conversar, reflexionar sobre eso y ver qué es el impacto en aspectos éticos, laborales, la producción de calidad, la protección de calidad, que sí es una preocupación bastante grande, que no empieza con la inteligencia artificial, sino ya empezó con el tema de traducción automática. Por eso entonces se empezó el tema de posedición, entonces eso es la preocupación de la calidad ya está presente, ¿no? Y es más importante, creo que ahora con el tema de la inteligencia artificial y obviamente un tema que nos preocupa en el caso que somos freelance o traductores que viven de la traducción, también obviamente el aseguramiento de las condiciones de trabajo dignos para nuestra profesión, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el tema de los honorarios? ¿Cómo es el tema de trabajar, qué velocidad y que no seamos reemplazados, que siempre es la duda y el miedo que acompaña esa idea.
Eso entonces como meta tenemos esa de fortalecer la vinculación con actores sociales que interactúen con el mundo profesional, también ver qué son los actores en el mundo de inteligencia artificial que quizás nos podemos entrar un poco en la conversación, qué son nuestras necesidades y cómo podemos usar quizás o ver inteligencia artificial como una herramienta, un acompañante, pero no como una competencia en sí, ¿no? ¿Qué significa de nosotros? ¿Cómo podemos transformar nuestro mundo laboral para que sea realmente una ayuda y no realmente una competencia a nuestro tema de vida? Con eso voy a cerrar. Obviamente la bibliografía lo vamos a mandar después, si ustedes quieren, ¿ya? Quiero decir muchas gracias al público por la presencia y quiero dar la palabra a Catherine para que veamos el tema que todos nos interesa ahora, saber mucho más sobre el tema de inteligencia artificial, sobre todo en Chile y América Latina. ¿Ya? Muchas gracias en nombre de María Isabel y mío por su atención. Muchas gracias, María Isabel y Mario. Es muy interesante tener ahora la posibilidad de tener un grupo dedicado a estudios desde el colegio, que sean para resultados internos desde el colegio y también de cosas que partiendo en esa base pueden salir a colaboraciones con otras instituciones y que son todas en pos de poder fortalecer nuestro rubro. Bueno, ahora es el turno de Carlos Aspillaga, que es uno de los investigadores del CENIA, que tiene una presentación muy interesante para nosotros, donde va a cubrir algunos temas que son de bastante impacto para nosotros los traductores. Y estén muy atentos porque la idea es que también puedan hacerle consultas sobre el trabajo que él está llevando a cabo. Carlos, por favor, adelante. Súper, ahí voy a empezar a compartirles pantalla de una pequeña presentación que tengo, em, que de hecho mi objetivo para esta presentación es ser breve para poder dar espacio a las preguntas que ustedes tengan. ¿Ya? Yo les voy a contar más o menos a lo que me dedico para que sepan cómo contextualizar las preguntas y sepan más o menos por dónde podría haber algún tipo de interacción interesante, pero mi objetivo principal es que conversemos. ¿Ya? Entonces después haremos el esfuerzo ahí para ordenar la conversación, pero ese es mi objetivo. ¿Ya? Yo, como comentaba Catherine, yo soy investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, que ahí aparece el logo arriba a la derecha. Estoy terminando mi doctorado en temas de inteligencia artificial en la Universidad Católica de Chile. Y dentro de mi rol como investigador en SENIA y también como mi afiliación con la Universidad Católica, he estado dictando clases. De hecho, ahí por el chat conversaba con un ex estudiante de un diplomado que yo dirijo en inteligencia artificial aplicada, digamos, de cómo aprender a crear tu propia inteligencia artificial. Yo enseño esos temas tanto en la UC como también en el CENIA, en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. También tenemos un diplomado más particular sobre IA generativa. A eso me dedico, enseño como profesor y también dirijo esos diplomados. Y me toca ver temas técnicos de cómo crear inteligencia artificial todos los días. Yo trabajo en eso, digamos, cómo crear nuestros propios modelos de inteligencia artificial y obviamente también cómo usar los que existen. Como que tampoco uno quiere crearlo todo de cero, sino que uno puede usar lo que existe, crear donde no existe. Y mucho de lo que les voy a hablar ahora es cómo nosotros hemos creado cosas que no existían y cómo nos estamos tratando de subir desde Chile a a esa revolución que está con la inteligencia artificial y aplicarla a la realidad local. ¿Ya? Aquí en esta primera slide de la presentación les muestro Voces, que es un proyecto que yo también dirijo, que está albergado dentro del CENIA y albergado también dentro de la Universidad Católica y que se trabaja en conjunto con comunidades indígenas, ¿ya? Principalmente para lenguas de bajos recursos. Les voy a contar más o menos de qué se trata el proyecto, pero ahí me interesa que vayan también pensando sus preguntas porque si les interesa saber cómo funciona por abajo, cómo se entrena, qué cosas, dónde hemos visto que funciona, dónde hemos visto que no funciona, dónde está tal vez el espacio para una persona humana que pueda después
contribuir a esa traducción final. Eso es lo que me interesa, como tratar de sembrar esas dudas o esas inquietudes, me interesa sembrar de tal manera que las conversemos después. Y al final de mi presentación les voy a dar brevemente algunas visiones que tengo yo, más personales, de para dónde va la cosa en términos de esta intersección entre dejémosle toda la responsabilidad a la inteligencia artificial o dejémosle toda la responsabilidad al ser humano, y yo estoy como al centro. Entonces quiero hacer una pequeña reflexión en esa línea también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es Voces? Es un proyecto o un programa, digamos, que es multidisciplinario, multicultural. De hecho, tenemos gente de varias comunidades indígenas involucradas, que nos dedicamos al desarrollo de herramientas tecnológicas de vanguardia para beneficio de los pueblos indígenas. ¿Ya? Y por lo general los pueblos indígenas tienen una dificultad en términos de la lengua, y una vez que está dominada la lengua ya se pueden empezar a hacer otras cosas, pero el primer escalón, por así decirlo, es la lengua, y por lo tanto hoy día nos hemos dedicado mucho a desarrollo de traductores automáticos con inteligencia artificial para estas lenguas de muy bajos recursos donde hoy día no existen traductores. ¿Ya? Nuestro segundo eje es fortalecer la institucionalidad lingüística de los pueblos indígenas para su sostenibilidad, porque en el fondo son comunidades muy chiquititas muchas veces. Yo conozco de cerca el caso Rapa Nui, por ejemplo. Son muy poquitas personas, muy, muy camiseteadas, como se dice aquí en Chile, como muy involucradas con el tema de la lengua, pero también muy informales en su organización, y para nosotros es importante fortalecer ese espacio también. No es que yo cree una inteligencia artificial y listo, reemplazó a los hablantes. No, al revés. Yo creo que quiero crear una inteligencia artificial para poder potenciar a esa persona que lo hace a pie. ¿Ya? Entonces eso también es uno de nuestros ejes. Y también crear factores habilitantes para que las comunidades indígenas se puedan proyectar hacia el futuro, porque hoy día, como la tecnología va avanzando, y va avanzando principalmente con las lenguas mayoritarias, se va abriendo cada vez más la brecha entre estos lenguajes de alto recurso y los demás bajos recursos. Y la idea es poder llevar a esos lenguajes de bajos recursos a que puedan estar más cerca al menos de los niveles de acceso a tecnología o a posibilidades que tienen las lenguas de mayores recursos. A nivel global, yo miraba ahí la presentación que hacían antes, y veía que había como un sesgo, una carga importante hacia el inglés, una carga importante hacia el español, un poco de ruso, un poco de alemán, francés. Yo me dedico bueno, yo trabajo con esos idiomas, pero como para pivotear a esos idiomas, pero hacia un idioma de menor cantidad de recursos. Yo estoy enfocado más en el escenario de los 7170. De hecho, se cree que son incluso más, pero no están registrados los idiomas del mundo, ¿ya? Son muchísimos idiomas, y de esos, eh, prácticamente la mitad, es medio subjetivo definir cuándo está la línea de que divide uno o el otro, pero podríamos decir que hay una parte importante que están en peligro de extinción, y yo me he dedicado muy fuertemente a esos, donde no existe mucho material, no existen muchos hablantes, y esos hablantes están desesperados porque no se pierda su lengua y quieren ver maneras de poder potenciar ese rol que tienen de tratar de revitalizar esa lengua que está en peligro. ¿Ya? Porque la forma manual lo han intentado, pero no les da. Las nuevas generaciones no están queriendo aprender la lengua porque prefieren aprender el inglés, aprender el francés o el alemán o el español directamente, si es que hablan nativamente en otra lengua, porque eso les abre más puertas que aprender su lengua materna, que les abre poquitas puertas en un pueblo donde ellos ya conocen a todos. Yo me dedico a eso, y en el caso de América Latina y el Caribe, vemos que la realidad también se cumple. Aquí, de hecho, en Latinoamérica tenemos muchísimas lenguas, y muchas de esas son habladas por muy poquitas personas. ¿Ya? Em, y a nivel tecnológico, que fue una de las cosas que me motivó a entrar a esta área de la traducción en términos de la inteligencia artificial, es que hay una fuerte tendencia a que todo esté en inglés o todo esté en español. Del 99,9% del Internet está escrito en 38 lenguas. Y todas las otras lenguas, de la 38 en adelante, de la 39 en adelante, están prácticamente todas en muy poquito porcentaje. O sea, si yo recorro el Internet de forma aleatoria o más o menos alguna muestra,
por cada 20 páginas web, 19 están en inglés y una está en español, ¿ya? Y hace falta 125.000 páginas, recorrer 125.000 páginas para encontrar una en guaraní. Y guaraní es de las lenguas más habladas de Latinoamérica, de las lenguas indígenas más habladas de Latinoamérica, junto con el quechua, el aymara, ¿ya? Si que nos vamos al caso del Rapa Nui, hay que recorrer miles o millones de páginas web para poder encontrar una página web que tal vez tiene un contenido muy chiquitito, ¿ya? Entonces están muy poco presentes en el mundo digital. Y además, lo que pasa hoy día es que la inteligencia artificial se entrena, se ajusta en base a los datos que están disponibles y los datos más disponibles son los que están en Internet. Y por lo tanto, es súper natural que estos modelos les vaya muy bien en inglés, les vaya en segundo lugar bien en español. Siempre el inglés le va mejor. Cualquier cosa que uno le pregunte a estos modelos, si se lo preguntan en inglés, le va ligeramente mejor que en español. Pero en español existe tanto, igual, una de cada 20. Es tanto contenido que existe que le va muy bien en español. Y así vamos avanzando hacia las otras lenguas. Pero ¿qué pasa con estas lenguas que aparece una página web por cada 1 millón o cada 20 millones de páginas web? ¿Ya? Y lo que ocurre es que el modelo responde, y yo le digo, tradúceme esto a Rapanui, tradúcemelo a quechua, y responde algo que suena como a quechua, pero un hablante de quechua se siente casi humillado o casi ofendido, perdón, por esa traducción. Están muy mal, ¿ya? Y precisamente obedece a que hay muy poco contenido. Estamos en un escenario de bajos recursos. Entonces, por eso hay que, o digamos, lo que nosotros hemos hecho es tratar de trabajar con esos poquitos datos que hay, tratar de sacarle el provecho para poder crear herramientas que funcionen bien, ¿ya? Y hoy día estamos llegando ya, estos son en la comparación de los modelos de inteligencia artificial que están disponibles, como ChatGPT, Gemini, Claude, todo eso. Pero nosotros hemos creado herramientas particulares para cada uno de estos idiomas y ya nos acercamos a cercano al 10, ¿ya? Para esas lenguas. Y en Chile particularmente, yo sé que aquí conectados hay personas de varios lugares, pero al menos en el caso de Chile, que es lo que al menos yo conozco más de cerca, vemos que está muy cargado el Mapuzungún, ¿ya? En segundo lugar hay Mara y Quechua, el Rapa Nui va bajando y así, y tenemos varias lenguas. En Chile tiene poquitas lenguas en comparación con otros países de Latinoamérica, pero la distribución es muy baja. Aquí estamos hablando de menos de 400.000 personas que hablan Mapuzungún. Y más aún, porque a mí me ha tocado trabajar con gente que habla Mapuzungún, eso es autodeclarado. Ellos declaran hablar Mapuzungún, ¿ya? Pero después lo que nos hemos encontrado es que vamos a la Araucanía a tratar de buscar gente que nos ayude con esta tarea. Y resulta que ni ellos hablan mucho Mapuzungún. Se definen como que hablan Mapuzungún porque manejan algunas palabras, algunos conceptos, pero al momento de traducir una frase no son capaces. Entonces ese número en realidad está súper inflado. Y lo mismo ocurre para el Aymara, el Quechua, el Rapanui también, el Kunza, Cahuéscar, Yagak, bueno, ¿ya? Hay muy pocas personas que lo hablan. ¿Y qué es lo que nos ocurrió a nosotros? Es que se nos acercaron estas comunidades indígenas, ¿ya? Se acercaron en realidad a la Universidad Católica y a través de la Universidad Católica llegaron a mí en el Centro Nacional de Inteligencia Artificial porque tenían este desafío, que se les estaba muriendo la lengua, las nuevas generaciones no estaban aprendiendo y necesitaban proteger la lengua, revitalizarla y promoverla, ¿ya? Y para eso ellos visualizaban que necesitaban herramientas, no necesariamente se imaginaban un traductor, pero sí querían algo, acudieron a la universidad como en un acto desesperado de decir, ayúdennos con esto, y a lo que convergimos es que necesitaban herramientas de traducción y transcripción que fueran validadas. Porque hoy día uno le puede pedir a ChatGPT, a cualquiera de estas inteligencias artificiales, tradúceme, pero eso no está validado y derechamente traduce muy mal, ¿ya? Entonces necesitaban alguna herramienta que de alguna manera les diera confianza de que está traduciendo bien, ¿ya? Les interesaba que esto fuera de forma participativa con las comunidades, es decir, que no llegara un tercero y se comiera todos los libros y todos los documentos que existían, que es un poco lo que hacen estas grandes empresas de inteligencia artificial, y lo hiciera sin ningún tipo de respeto, ni cuidado, ni validación. Les interesaba poder hacerlo ellos en conjunto con nosotros. Y obviamente con términos de pertinencia intercultural y respeto por los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y eso para qué? No porque quisieran la herramienta en sí, sino porque con eso ellos visualizaban que podían crear herramientas de enseñanza o la herramienta que fuera para efectivamente revitalizar y promover la lengua, que es lo que finalmente les interesaba. Entonces, nosotros nos quedamos con esta idea
Y coincidió que se dieron varios elementos. Fue el auge de la inteligencia artificial, que todos lo hemos visto, escuchado por ahí, ¿cierto? Está apareciendo podríamos decir que el 2022 como que empezó a aparecer, yo vengo estudiando esto hace mucho antes, pero el 2022 como que llegó a oídos de todo el mundo. Yo me acuerdo que antes iba a un cumpleaños y me preguntaban qué hacía, y yo les decía, no, yo trabajo en temas de inteligencia artificial. Ah, qué interesante, ¿y de qué se trata eso? No, trabajo con modelos de lenguaje, ya, explícame qué es eso. Hoy día ya no hay que explicarle a nadie, ya todo el mundo sabe de qué se trata, ¿ya? Y coincidió que ese requerimiento de las comunidades indígenas llegó más o menos a ese mismo momento, entonces estábamos como súper bien parados. Se declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, 2022 al 2032, entonces nos daba un marco también eh, internacional que motivaba esto y nos daba un poquito de espalda, y de hecho nos asociamos con o más que asociarnos, ellos nos dieron el patrocinio a este proyecto, y establecimos formalmente esa alianza entre el CENIA con Estudios Aplicados, que es una unidad dentro de la Universidad Católica, que son los que se dedican a estos temas de lengua y temas interculturales, y tenían los contactos con estas comunidades, y establecimos esta colaboración sin fines comerciales. Nos interesa que esto exista porque las mismas comunidades nos dicen que lo necesitan y que es útil. Entonces aquí nadie está ganando un peso, al contrario, estamos gastando, pero eh, nuestro objetivo es que exista, ayudarlas, ¿ya? Partimos con el Rapa Nui y el Mapuzungún en Chile, pero después las mismas comunidades se fueron pasando la voz, o las mismas personas se fue corriendo la voz, y otras comunidades nos empezaron a contactar diciendo, oye, veo que ustedes lo están haciendo, pero lo están haciendo distinto de como lo hacen todos los demás, ¿cierto? Los demás lo están haciendo como de forma extractivista, extraen el contenido que existe y lo dejan disponible, pero sin tener idea si es que funciona o no funciona. Por eso ChatGPT y todos estos modelos traducen pésimo, ¿ya? Entonces nosotros lo estamos haciendo con ellos. Es mucho más lento de hacer, efectivamente, porque hay un proceso intercultural de pedir las autorizaciones y todo el cuento. Pero hoy día ya estamos en Chile, en Perú, en Costa Rica, en México, algunas en distintos niveles de avance. El que está más avanzado es el de Rapa Nui, en segundo lugar Mapuzungún, y así vamos avanzando con distintas comunidades, ¿ya? ¿Y en qué consiste ese proceso rápidamente? Primero hacemos una solicitud, porque no nos interesa hacerlo si es que ellos no quieren hacerlo, ¿cierto? De hecho, en general son ellos los que nos piden, entonces en realidad esa autorización como que viene dada, pero por lo general lo que hacemos es conseguimos a la autoridad pertinente de cada pueblo. Algunos está más institucionalizado que otros. Por ejemplo, en el caso de Rapa Nui fuimos al Consejo de Ancianos y les preguntamos, ¿ya? ¿Les interesa que hagamos esto, sí o no? Porque si que no les interesa, bueno, no hay nada que hacer. Pero si es que les interesa, ver una oportunidad, felices de colaborar ahí. Entonces después llegamos con una maqueta ilustrativa para que se imaginen qué es lo que es, porque بيتساوي هنا muchas veces خالص خيا احنا نتقول لكم بيتساوي hay استلفوا personas سنتين ya. غطري Hay personas No, que no saben de qué se trata esto de la inteligencia artificial, no se lo imaginan, entonces llegamos con una primera maqueta. Y luego empezamos una colaboración donde vamos mostrándole avance, ellos nos van dando retroalimentación propia de la lengua, y un proceso muy bonito que se hace en conjunto con ellos. Obviamente ellos no se ponen a programar una inteligencia artificial, pero sí nos van dando retroalimentación de decirnos, mira, en estos casos se está equivocando, en estos no, y empiezan a hilar fino en algunas cosas, y ahí nosotros podemos irlo corrigiendo, ¿ya? Y en algún momento esto se abre. Se lanza, el caso Rapa Nui se lanzó hace 2 años, el caso Mapuche se va a lanzar ahora en octubre. Se hizo una apertura controlada hace un par de años, y hay personas particulares que están usando la herramienta, pero ellos consideraban que le hacía falta un perfeccionamiento antes de poder lanzarlo, y ahora en octubre lo vamos a lanzar. Y después el objetivo es tomar eso, obviamente validarlo con instituciones públicas o privadas que lo usen. Nos interesa que lo usen. No queremos hacer la herramienta por hacerla, sino que nos interesa que se use y que sirva. Y por lo mismo, vamos a los territorios. En el caso de Rapa Nui hemos recorrido toda la isla y a todas las instituciones públicas. De hecho, es divertido. El 100% de las instituciones públicas de la isla está usando el traductor, o al menos hemos pasado por ahí mostrándoles la herramienta. Claro, es una isla, entonces es chiquitito, entonces hablar del 100% tampoco es tanto, pero digamos, eso es lo que hacemos. Vamos al terreno y trabajamos con ellos, ¿ya? Y el objetivo es luego poder desarrollar herramientas para poder promover la lengua, o desarrollar las cosas que ellos efectivamente necesitan. Como que el traductor es un puente. Y con eso hemos creado traductor de Rapa Nui, un traductor de Mapuzungún, que ahora nos dijeron que le cambiáramos el color, va a ser un tono azul. Pero bueno, eso lo vamos haciendo con ellos,
¿ya? Ellos van definiendo la estética, ellos van definiendo las funcionalidades, algunas cosas que funcionan en Rapa Nui funcionan diferentes en Mapudungun. Mapudungun tiene distintos alfabetos, tiene distintas variantes territoriales, entonces hemos ajustado cada una dentro de lo que se puede a su propia realidad y obviamente el motor que está funcionando por debajo, motor de inteligencia artificial, maneja las particularidades de su lengua, ¿ya? El caso Rapa Nui también hemos avanzado con audio, es decir, hoy día le pueden hablar al sistema y el sistema lo transcribe, no 100% perfecto, pero sí una buena aproximación y luego les permite traducirlo al idioma que quieran, ¿ya? Y también en la forma inversa, digamos, de eh, escribirlo y escuchar cómo suena también, que es algo que nos pedían porque mucha gente lo habla y lo entiende de forma oral, pero no es capaz de escribirlo. La mayoría de la gente, de hecho, no es capaz de escribirlo, sino que trabajan de forma solamente oral. Y la proyección en la que estamos ahora, la etapa en la que estamos ahora, es cómo tomamos esto y podemos desarrollar herramientas por sobre eso. Ya tenemos un primer prototipo, digamos, unas primeras pruebas de herramientas de enseñanza, algo así como un Duolingo para, para lenguas indígenas, que lo puedan manejar ellos, que haya sido creado por ellos y que lo promuevan ellos. Ese es el objetivo, ¿ya? Y así otras herramientas. Ahora en Costa Rica vamos a prontamente empezar con herramientas para salud, porque tiene un problema real de que de repente les llega una persona indígena que está mordida por una serpiente a la urgencia y no tienen cómo comunicarse, no tienen cómo preguntarle, oye, ¿qué te pasó? Y ahí la persona le trata de mostrar desesperada y le pregunta, ok, pero ¿cuándo te mordió la serpiente? ¿Te mordió hoy día? ¿Te mordió ayer? ¿Cuándo te mordió? ¿De qué tipo era la serpiente? Todas esas cosas las tienen que hablar, ¿ya? Hoy día han encontrado mecanismos con imágenes o cosas, pero igual hay algunas cosas que no las pueden hacer, o muchas veces los llaman por teléfono y no saben si mandar un helicóptero porque están metidos en la mitad de la selva o si no es tan urgente. Entonces tiene una brecha muy importante en términos de comunicación con estas lenguas, entonces estamos desarrollando una primera solución para poder apoyar a esa persona en esa primera comunicación que es de índole más médica o de urgencia, ¿ya? Y así varias cosas. Tenemos también algunos trabajos con lenguas de muy, muy, muy bajos recursos, como el caso del Kunza, que es una lengua que se habla al norte de Chile, que en algún momento se declaró incluso muerta. Hoy día se dice que está dormida, más que muerta. Y lo que han hecho personas de esa comunidad, de hecho, gente del Consejo Lingüístico Kunza, que trabajamos con ellos, muy de la mano, es que han rescatado el material que existe, que son algunas oraciones, mayoritariamente de tipo religiosa, ¿cierto? Algunos cantos, algunos registros de misioneros de hace varios años atrás, ¿cierto? Han tomado todos esos registros y han tratado de revivir la lengua hasta lo que se puede. Y hoy día hay lingüistas que podríamos decir que hasta cierto punto lo hablan. Y con ellos estamos tratando de revivir esa lengua, revitalizarla, podríamos decir. Y hoy día tenemos un traductor que funciona, todavía no es perfecto y todavía no está disponible para que cualquiera lo use, es algo que estamos trabajando para pulirlo, pero prontamente se debiera poder lanzar y es capaz de traducir un texto en español al Kunza o al revés, del Kunza al español, ¿ya? Lo mismo en el Rapa Nui, que bueno, funciona obviamente con su abecedario, sí, con su alfabeto, y tiene también la funcionalidad de voz. Ya yo le puedo hablar y el sistema me traduce en formato oral, qué sé yo. Se fijan ahí que hay algunas letras que no son tan habituales para nosotros, para algunos de ustedes tal vez sí, pero al menos para mí era una novedad cuando entré a trabajar con el Rapa Nui. Eso hacemos, ¿ya? En voces. Después les puedo explicar más o menos de cómo se hace ese trabajo, pero quería abrir un pequeño espacio a cómo veo yo que está el escenario actual y quería comentarlo a través de un caso. Hace no mucho tiempo, en octubre del año pasado, salió esta gran noticia, tal vez algunos de ustedes la escucharon, que Deloitte, que es una consultora gigante, esto fue en Australia, cobraron una enormidad de plata, de dinero al gobierno australiano para hacerles un informe de un cierto tema, ¿ya? Y el tema es que ese informe lo hicieron con uso de inteligencia artificial, ¿ya? Cobraron, imagínense esa cifra, esos son dólares por si acaso, una cifra astronómica por ese informe, ¿ya? Y ese informe lo hicieron, no completamente, pero sí algunas partes las elaboraron con inteligencia artificial. Y eso para mí no es grave. De hecho, todo el mundo hoy día está haciendo eso. Lo que me pareció grave es que no validaron el contenido que apareció en ese informe, ¿ya? Y que lo que ocurrió es que la inteligencia artificial se equivocó en algunas cosas. Citó algunos estudios que no existían,
¿ya? Mencionabas investigadores que no existían, estudios que no existían, ¿ya? Y salió, y bueno, obviamente eh, quedó la escoba, como se dice en Chile, ¿cierto? Quedó un tremendo problema. Finalmente devolvieron el dinero, ¿ya? ¿Y qué es lo que gatilló esto? ¿Ya? Y eso es lo que me interesa más aquí. Lo que gatilló es que hoy día la gente primero tiene una mayor sensibilidad a que la inteligencia artificial no es 100% fiable, ¿ya? Sobre todo en el detalle fino. En el detalle grueso, efectivamente todos lo hemos visto, yo creo, aquí, efectivamente hace un trabajo extraordinario, ¿cierto? Pero en el detalle fino se equivoca y muchas veces no es fácil verlo. Entonces se requiere un ojo técnico, alguien que sepa efectivamente de eso para poder verificar si es que eso está bien o mal. ¿Ya? Yo no puedo verificar si es que un texto está traducido correctamente al alemán, porque yo no hablo alemán. ¿Ya? Yo lo puedo ver y puedo hacer algunas pruebas, converso con el chat, lo traduzco de vuelta al español para ver si hace sentido, y uno puede hacerse una idea, ya, parecía ser que está más o menos bien. ¿Ya? Pero no puedo saberlo a ciencia cierta. Entonces yo no podría enviar ese informe, si es un reporte oficial, no lo podría mandar a ningún lado. Entonces hoy día lo que está ocurriendo es que al menos para estos grandes informes o documentos más importantes, están pidiéndole a estas consultoras cuáles son sus protocolos de validación humana. Entonces, como loco, como que hoy día están ofreciendo, mira, te puedo hacer todas estas cosas y lo hacemos a la vanguardia de la tecnología y todo el cuento, pero a la gente le está importando también, ok, hazlo con inteligencia artificial, genial, y con eso vamos a poder hacerlo mejor, y una mejor revisión de todo lo que haya que hacer, pero explícame cuáles son tus protocolos de validación humana. Hoy día lo están exigiendo muchas empresas, muchos clientes, porque saben o ya están desarrollando y seguramente en el próximo tiempo van a seguir desarrollando esa sensibilidad, a darse cuenta que hace falta esa validación experta, pero es una validación. ¿Ya? Entonces como que cambia un poco el switch, como digo yo, como que ya el foco no es, ¿sabes qué? Yo quiero que lo haga 100% una persona. Es como un poco irreal querer eso o pedir eso, ¿ya? Y tampoco es muy astuto a mi gusto, porque en el fondo si es que uno lo hace con una herramienta, tal vez esa persona puede hacer un mucho mejor trabajo y hacer una revisión mucho más profunda o hacer una traducción mucho más eficiente. em, si es que lo hace apoyado de estas herramientas, pero efectivamente necesitamos protocolos para que esa persona lo pueda revisar y lo pueda editar, pueda darse cuenta de qué es lo que, en el caso de la traducción, qué es lo que realmente quería decir la persona y no traducirlo de forma literal. ¿Ya? Estos sistemas son capaces de traducir de forma literal. También hasta cierto punto de forma no literal se dan cuenta algunas estructuras del lenguaje y se dan cuenta más o menos a qué se refiere, pero el detalle profundo de qué es lo que está diciendo la persona, eso hasta el momento estamos lejos de que una máquina lo pueda manejar. Y ahí es donde entra la persona, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? También ponerlo en contexto. ¿Cuál es el objetivo de este documento? ¿Quién lo va a leer? ¿Cierto? Entonces, eso me dice, ok, debería usar este vocabulario, no este otro, ¿ya? Ese tipo de cosas hoy día se la están pidiendo a personas, ¿sí? Y ahí, por donde yo veo al menos, desde lo que yo puedo ver, hacia dónde va la cosa. Tenemos que ser, o el objetivo es conseguir estos buenos editores y que tengan esa mentalidad de sacarle el provecho a lo que la máquina puede hacer, pero saber también cuáles son esas limitaciones para poder corregir eso que le haga falta, ¿ya? Y comentar también rápidamente sobre un proyecto que estamos trabajando en Senia. Particularmente yo trabajé en una etapa de este proyecto que era la recolección de datos, que básicamente es cómo crear nuestro propio chat GPT, nuestra propia inteligencia artificial. Es un ejercicio más, llamémosle académico, de aprendamos a hacerlo, más que entremos a competir, porque estas empresas de inteligencia artificial son enormes, tienen unos presupuestos gigantescos, entonces es imposible competir, pero sí es importante saber cómo crear esta tecnología de forma local, manejar ese conocimiento de cómo armarlo, ¿ya? Y el año pasado se lanzó, bueno, en realidad a principios de este año se lanzó esta primera versión de la TAM-GPT. Se hizo el lanzamiento, después hubo unos atrasos en la liberación hace poquitos meses, como un mes atrás, un mes y medio atrás, se hizo el lanzamiento público de herramientas. Hoy día la gente lo puede usar, pero no hay que olvidar que es un esfuerzo académico. Nuestro objetivo era aprender a hacerlo. Entonces el modelo claramente no es mucho mejor que los otros que existían, pero lo diferente es que este se hizo en Latinoamérica y se entrenó con contenido latinoamericano para que maneje nuestra forma de pensar,
nuestra forma eh, de comunicarnos, ¿cierto? Y que maneje también nuestros idiomas. Particularmente la TransGPT se entrenó para inglés, español y portugués, que son los mayoritarios en Latinoamérica. Em, y ahora se está haciendo un esfuerzo también por incorporar los dialectos o las sutilezas dentro, o las distinciones dentro del español, distinciones dentro del portugués, ¿ya? Que territorialmente son muy marcados algunos, y estos modelos de inteligencia artificial hoy día no son tan capaces de distinguirlos, ¿ya? Ese es como el objetivo. Yo también les puedo contar cómo se hace eso, em, pero digamos, contarles que ese es un proyecto que también está avanzando con el objetivo también de que esto sea gratis, que cualquiera lo pueda usar, ¿ya? Y que sea una herramienta que pueda servir en el futuro para desarrollar otras herramientas. Como les decía, la TAMGPT hoy día no es tan útil, o sea, yo no lo usaría para una aplicación real, ¿ya? Yo usaría otro modelo, pero sí marca un paso, un primer paso en la dirección de que ahora desde Chile o desde Latinoamérica, en realidad sí son forma colaborativa en toda Latinoamérica, que podamos crear nuestras propias inteligencias artificiales, pero especializadas en conocimiento local o en lenguas locales. Eso es lo que hemos estado. Entonces ahora abro espacio a que conversemos, me pregunten. Yo no sé exactamente qué es lo que les interesa saber de inteligencia artificial, no sé si les interesa saber cómo funciona, cómo se usa, dónde veo yo que hay espacio, dónde veo yo que cómo viene la cosa hacia adelante. No sé, coméntenme ahí ustedes y conversamos. Carlos, qué interesante todo lo que cubriste, es bastante información. Tenemos algunas consultas acá en el chat. A medida que iban avanzando en la presentación, aparecieron algunas preguntas, pero por lo menos nosotros vemos muy habitual la necesidad de este apoyo a nivel idiomas oficiales, pero también idiomas ya de lenguas minoritarias en la brecha médica y jurídica. Eso es algo real que nosotros vemos en el mundo de la traducción e interpretación, así que el que ustedes estén trabajando en esta posibilidad de acercar a la gente para poder solucionarles este tipo de problemas es maravilloso. Em, por ejemplo, acá tengo unas consultas. Carla Mendoza, que es nuestra tesorera del directorio del COTICH, comenta si se sabe el nivel de acceso al uso tecnológico de estas comunidades, por lo menos acá en Chile, porque al menos en algunos países las comunidades de pueblos originarios a veces son bastante analfabetas tecnológicamente hablando. Entonces eso también tiene que haber sido bastante complejo para ustedes y para ellos también. Sí, efectivamente. Aquí en Chile es bien diferente de otros lugares de Latinoamérica. Me ha tocado ver la realidad en Perú, en Costa Rica. Em, Aquí en Chile hay penetración de la tecnología. Todos tienen celular, todos usan WhatsApp. De hecho, en las primeras visitas nosotros pensábamos que íbamos a tener que explicarle lo que era muchas cosas y nos dimos cuenta de que sabían lo que era inteligencia artificial, conocían muchos conceptos. Pero el tema que ocurre es que los que manejan esa tecnología son en general gente más joven y los que manejan la lengua son gente mayor. Entonces se produce un problema no cultural, sino un problema más etario, ¿ya? Entonces, y bueno, son elementos que se combinan. Eso es lo que ocurre en Chile, ¿ya? Y no hay temas de conectividad, por lo general todos tienen acceso a Internet y todo, pero el problema es que la gente mayor no la tiene y la gente mayor es la que maneja la lengua. En el caso de cómo ocurre en Latinoamérica, en otros lugares de Latinoamérica, no estoy diciendo en todos, las lenguas mayoritarias podríamos decir que es como el mismo escenario que aquí en Chile. El problema es que es cuando empezamos a entrar a las lenguas minoritarias. Y cuando hablamos de lenguas minoritarias estamos hablando de la gran mayoría de las lenguas. En Latinoamérica me parece que eran 6 lenguas que tienen más de 1 millón de hablantes. Si descontamos el español, el portugués, pero lenguas indígenas son 6 las que tienen más de 1 millón de hablantes. De ahí para abajo empezamos con puras lenguas minoritarias. Y las que están metidas en la mitad de la Amazonía, me ha tocado ir a visitar esas comunidades, no tienen acceso ni a internet. Entonces, sí tienen acceso a electricidad por lo general, ¿ya? O no, no todas, pero muchas sí, pero en base a generadores. Entonces, es otra realidad. Entonces, ahí efectivamente hay una brecha tecnológica importante. Entonces, ahí también está el desafío de cómo les enseñamos a usar esa tecnología y cómo creamos una tecnología que se ajuste a esa realidad. Claramente no les va a servir nada un traductor que necesita internet si es que ellos no tienen internet. Entonces, ¿cómo desarrollamos una aplicación que pueda traducir desde su celular? Eso sería como el contexto.
Claro, son aspectos que en realidad uno desde afuera los puede ver como lejanos, pero es algo que atañe mucho a lo que ustedes están haciendo. Otra cosa que también a lo mejor desde el punto de vista de lo que dedicamos nosotros, a lo que nos dedicamos nosotros, es la validación de expertos. Porque, por ejemplo, eso es algo muy normal que se hace en el mundo de la traducción, que se trata de trabajar con traductores profesionales, de hecho ahora los traductores para las grandes agencias de traducción a nivel internacional están teniendo que prepararse como poseditores expertos por campos de especialidad, debido a que ahora, gracias a la inmersión del mundo de la inteligencia artificial en las agencias y también por como lo están utilizando los clientes actualmente, nos vemos en esto de tener que aprender. Acá, por ejemplo, Valeria Paso, que creo que es la jefa de carrera de la carrera de traducción e interpretación de la Universidad de La Serena, hizo una consulta, hola Valeria, ahí estás, que si es que en parte de este proyecto han estado trabajando con lingüistas que a lo mejor se especializan en lenguas minoritarias. Sí, hemos estado trabajando con lingüistas. Nos encantaría conseguir más apoyo de lingüistas, por ahora no nos ha ido muy bien. Pero sí, tenemos lingüistas que nos han apoyado, pero hay que pensar también que la forma de trabajar con la inteligencia artificial no es tan tradicional. Entonces, lo mismo que ocurre con las lenguas indígenas, como que llegamos a donde los Rapanui y nosotros dijimos, mira, queremos hacer esto, y nos decían, sí, perfecto, los podemos ayudar, miren, aquí está el diccionario. Y después teníamos que explicar, pero es que el diccionario no es lo que necesito yo necesito frases, porque las palabras se entienden en su contexto, dependiendo del contexto, una frase, una palabra se traduce de una forma, dependiendo del contexto se traduce de otra forma. Mm. Entonces, efectivamente, hemos estado trabajando con lingüistas, pero la forma de trabajo es diferente. Como que el lingüista nos está apoyando ahí a poder identificar los patrones que hacen falta reforzar, algunas distinciones que yo no tengo, que ellos sí tienen. Ese trabajo colaborativo nos ayuda mucho, así que efectivamente, no, es algo que hemos trabajado, pero nos encantaría mantener con más. Valeria, veo que quieres Sí, comentar algo. mi pregunta iba en realidad en otro sentido. Lo que pasa es que hay varias teorías, ¿verdad?, de la adquisición, de cómo surge el lenguaje y la adquisición del lenguaje, y sobre todo hay una que es bien interesante, que se llama la hipótesis del nicho lingüístico. Lo que te dice esa hipótesis es que las comunidades desarrollan un lenguaje y un habla que es particular de ese grupo, y eso hace que disecten, observen la realidad de un modo distinto, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, mi pregunta iba a que si ustedes trabajan con lingüistas, no en términos de que hablen otro idioma, sino que en términos de ir a la raíz de dónde está la diferencia básica entre, por ejemplo, una lengua indoeuropea respecto de una lengua nativa de Sudamérica. Esa es mi pregunta. Porque, perdón, porque Sí, me da la impresión que es fundamental al- eh, para tratar de encontrar equivalentes. sí, estoy de acuerdo. Y nosotros también identificamos eso. En la primera etapa del proyecto, como que en el fondo la forma en que se entrenan estos modelos, como que uno tiene que conseguir mucho material y la máquina, por así decirlo, como que aprende por fuerza bruta. Pero hay un punto en que hay que empezar a hilar fino, como dices tú. ¿Ya? Y en esa etapa es en la que estamos hoy día con algunas de las lenguas. Y efectivamente ahí es donde necesitamos entrar con lingüistas. El problema es que lingüistas que manejen estas lenguas casi no hay. Pero en la formación lingüística igual contribuye mucho. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos consiguiendo lingüistas eh, que no manejan necesariamente la lengua, pero ese conocimiento sí nos permite poder ir alimentando a la máquina de forma un poquito más responsable, podríamos decir. Y muy de acuerdo contigo de que, y eso es algo que también hemos aprendido en el camino, de que el lenguaje modela pensamiento. Así por dar algunos casos, no sé, pues hay algunos idiomas donde yo la flauta, por ejemplo, en español yo toco la flauta, pero en otros idiomas yo no toco la flauta, yo la soplo. En otro idioma, qué sé yo, el tambor, yo no toco el tambor, yo golpeo el tambor. Y son cosas de que para uno es como medio natural, tal vez para ustedes que están metidos en el mundo de la traducción les parece más natural que, al menos para mí. Em, pero pero como que modela la forma de pensar también, ¿cierto? Hay algunas lenguas indígenas
que trabajan mucho con los puntos cardinales y todos lo hablan de al norte de ti, al sur de ti. Entonces, su forma de pensar está muy orientada a los puntos cardinales y para nosotros no. Yo hablo de la derecha, de la izquierda y muchas veces me pierdo, estoy mirando hacia el norte, estoy mirando, Mira, tengo que lo que mirar la acabas de cordillera. decir tú es súper interesante porque precisamente las lenguas que son habladas por pocas personas se vinculan con el espacio en términos de los puntos cardinales. Las lenguas que son más habladas con un mayor número de personas, precisamente lo hacemos respecto a nosotros mismos. ¿Qué tiene que ver eso? Más bien egocéntrico. Las otras comunidades lo hacen en términos más colectivos. Sí, Gracias por tu efectivamente. respuesta. Sí, y para un último comentario ahí también, que puede ser tal vez enriquecedor también. Nosotros en nuestro proyecto, desde un inicio, y lo enmarcamos así en conjunto con la comunidad indígena, nos hemos dado cuenta que estos traductores en ningún caso van a poder reemplazar a un Rapa Nui, por ejemplo. No lo van a poder reemplazar. Sí van a potenciar a ese Rapa Nui que quiere revitalizar la lengua, que quiere traducir contenido para que exista contenido, ¿ya? Pero no lo va a reemplazar. Y hay algunas cosas que hay que asumir que la tecnología jamás va a poder traducirlo. Les voy a dar un caso concreto. En el caso de la isla en Rapa Nui, hay una iglesia que está al fondo, al final de una subida, ¿ya? Entonces ellos dicen, cuando ellos quieren decir quiero ir a la iglesia, ellos no dicen yo voy a ir a la iglesia, sino que la traducción más literal sería yo subo a la iglesia si es que vivo abajo, o yo bajo a la iglesia si es que vivo arriba. Y para ellos les suena extraño decir yo voy a la iglesia. Independiente que uno puede formular la frase, para ellos es como poco Rapanui decir yo voy a la iglesia. Yo subo o yo bajo. Y eso jamás el traductor va a poder decirlo. Si es que yo le pido, yo voy a ir a la iglesia, no va a poder traducirlo y lo va a decir de forma general, o tal vez puede traducir una o entregar ambas, pero esa sutileza la tiene la persona. Y así como ese ejemplo existen millones. ¿Ya? Entonces, siempre lo hemos, y nosotros tratamos de comentar eso también siempre. Estos sistemas jamás van a igualar la sutileza que tiene un hablante, ¿sí? Eso efectivamente lo tiene que poner una persona. Pero eso, efectivamente eso no quita que la herramienta sirva. ¿Ya? Y por lo mismo, hoy día estamos armando todo un flujo. De hecho, en el sistema, en el traductor, uno entra y dice, ojo, esta traducción tiene que ser validada por un hablante. Y hay gente que se nos va a acercar y dice, oye, ya, ok, hice la traducción, ahora cómo la valido, y los ponemos en contacto con la Academia de la Lengua, los hablantes que lo traducen. Es un proceso muy bonito también de demostrar que el rol del traductor y del hablante no desaparece con esto. Al contrario, eh, es súper importante igual, le puede entregar la parte final que se necesita y no es que esté fuera del esquema, sino que entra, pero tal vez en una etapa diferente que la de antes. Ya no entra en todo el proceso, pero sí entra en la etapa tal vez final, donde le entrega los detalles finos. Bueno, lo que comentas en realidad es algo que vemos a diario los traductores porque tenemos que estar haciendo la localización, depende de la audiencia, del tipo de campo de especialidad, el país en particular. Entonces, claro, es algo que para nosotros es bastante común, pero para las personas que a lo mejor están involucradas en la investigación y en el proyecto que están ustedes haciendo, es algo que recién ahora están viendo la importancia o pudiendo aprender un poquito más de la importancia. Acá tengo algunas preguntas breves. David Araya, cuando estabas comentando tú de que aparte de la opción de texto estaba la audiodescripción, se pregunta él si se usa mucho la autodescripción para poder alimentar o de lo que está involucrado con este proyecto. Perdón, ahí tú dices como en formato voz o tú te refieres Formato a... voz, claro. Sí, nosotros pensábamos que lo iban a usar más personas que lo que lo están usando hoy día. Eso es lo que hemos visto. El único traductor que tenemos actualmente con voz es el de Rapa Nui, ¿ya? Y nos hemos llevado varias sorpresas que no nos esperábamos. Algunas son, por ejemplo, que la mayoría de personas que lo usan no son hablantes del Rapa Nui, sino que la mayoría de las personas que lo usan, que usan la herramienta, son los no Rapa Nui que quieren comunicarse con los Rapa Nui. Es como un puente que se puede recorrer de allá hacia acá o de acá hacia allá, y hemos visto que la mayoría de las personas interesadas en usarlo son aquellos que quieren acercarse al mundo Rapa Nui más que el Rapa Nui que quiere llevarlo
al mundo más occidental, pensémoslo. Claro. Esa es una cosa que hemos visto. Y la otra sorpresa que nos llevamos es que siempre nos dijeron, oye, el audio es súper importante porque la mayoría de la gente lo habla pero no lo escribe. Y lo que nos hemos dado cuenta es que lo escriben igual, pero lo escriben cada uno a su forma. Entonces no sienten que no lo escriban, sino que lo escriben mal, ¿ya? O poco riguroso, más que esté mal. No soy quien para decir si está bien o mal, pero al menos no siguen los estándares oficiales, ¿ya? Y el formato voz, o los que realmente tienen esa necesidad de la voz, son los adultos mayores, Mm, ¿ya? Y el adulto mayor es el que no está metido en la tecnología. Entonces como se produce un equilibrio medio extraño, donde los que lo usan son más jóvenes, eh, pero ellos no hablan y los que manejan la lengua son los que no lo usan. Entonces por eso nosotros trabajamos con gente mayor, trabajamos con los traductores, eh, y lo dejamos disponible para las personas que están metidas en la tecnología, para los más jóvenes. claro. Teresa Kirchner acá pregunta, ¿qué tan grande tiene que ser el corpus de textos para entrenar la IA principalmente? Porque en el caso de Raponi, por ejemplo, había muchos textos disponibles escritos, a lo mejor no. Esa es una tremenda pregunta. Dependiendo de la cantidad de texto que haya disponible, es la tecnología que uno va a usar. En el caso Rapa Nui, por ejemplo, o voy a ir desde el mayor al menor, para un idioma como el español o el alemán, existen muchísimos textos, ¿cierto? Existen subtítulos de películas, existen documentos, libros completos traducidos, ¿ya? Entonces uno puede recopilar información, obviamente tratando de ser respetuoso con los derechos de autor, ya, lo recopila y puede juntar varios millones de frases paralelas, frase con su respectiva traducción, ¿ya? Incluso en algunos casos uno puede incluso contextualizarla. Y con eso uno puede meter un modelo gigante, le mete todos esos datos y el modelo aprende, ¿ya? Ahí estamos hablando de millones de frases. Y ahí ese es como el caso fácil, es costoso, digamos, costoso computacionalmente, pero es fácil porque el modelo aprende, porque tiene mucho de qué aprender. Cuando se empieza a poner complicado es cuando la lengua tiene pocos recursos, como el caso, por ejemplo, Rapa Nui. En el caso de Rapa Nui, nosotros comenzamos y teníamos como 10.000, 15.000 frases paralelas, que las conseguimos con mucho esfuerzo, ahí con ayuda de los mismos hablantes, ¿ya? Recopilamos algunos documentos que ellos tenían, algunos documentos públicos, por ejemplo, la Constitución, el intento de nueva Constitución acá en Chile se tradujo al Rapa Nui. Y lo tradujeron, de hecho, las mismas personas con las que trabajamos nosotros. Entonces tomamos esos documentos, armamos este primer corpus y el sistema funcionaba, pero no tanto. Entonces tuvimos que empezar a probar otras técnicas. Después, hoy día para el Rapa Nui ya tenemos varios cientos de miles de frases que las hemos ido recuperando con los mismos hablantes. Eh, pero dependiendo, es como al revés, más que cuánto necesita la IA para aprender, es cuánto yo tengo y por lo tanto qué familia de técnicas yo puedo usar. Y el caso más extremo con el que hemos trabajado es el caso Kunza, que tiene un diccionario, tiene algunas frases, muy poquitas, el Padre Nuestro, algunas poquitas frases religiosas, algunas pocas canciones, algunos pocos registros de algunos misioneros católicos de hace muchos años y nada más. Es muy poquito. Entonces, la cantidad de frases que hay, estamos hablando de menos de 1.000, tal vez, o del orden de 1.000, ¿ya? Entonces, ¿cómo armamos un sistema que puede aprender en base a eso? Y nosotros armamos uno, pero es una tecnología totalmente distinta de la anterior. A ojos del espectador se ve igual, porque el traductor funciona igual, pero por debajo lo que está operando es una cosa totalmente distinta. Tuvimos que enseñarle, y ahí me acerco más un poco al territorio de lo que comentaba Valeria. Ahí efectivamente hay que meter conocimiento lingüístico. Entonces nos pusimos a trabajar con lingüistas para armar o capturar esos patrones que estaban explicados, estaban documentados. Mira, las frases se arman de esta forma, para enseñarle a la inteligencia artificial cómo tiene que armar la frase, enseñarle realmente cómo se construye el idioma. A diferencia en el español o español a inglés, que el modelo aprende por fuerza bruta porque tengo tantos datos que lo aprende igual. Y no necesito meterme a nivel lingüístico porque el modelo lo aprende por fuerza bruta. ¿Sí? Así es como funciona hoy día. Entonces, se puede. Bueno, acá tenemos una pregunta de Ítalo, no tengo su apellido porque no lo tiene anotado en su perfil, en su acceso,
Pero dice, me hago la interrogante de cómo se cautelan los bienes comunes de datos, es decir, la soberanía de la información o de los datos de los pueblos indígenas en el contexto del desarrollo de la IA y en específico de este proyecto como bienes comunes de datos. Ese es un temazo que nosotros no lo tenemos resuelto y nadie en el mundo lo tiene resuelto. Ese es el gran problema. Los maorí han avanzado, los hawaianos han avanzado también, pero han avanzado más en las preguntas más que en las soluciones. Mm. Desde el año pasado, nosotros bueno, desde que comenzamos el proyecto nos dimos cuenta que estaba ese vacío, que nadie sabe cómo hacerlo. Todos saben que, digamos, la lengua debiera pertenecer al pueblo, pero en el esquema occidental, como que uno no puede proteger la lengua, uno puede proteger la obra en una lengua, pero no la lengua en sí, ¿cierto? Yo no puedo patentar el español, por así decirlo, yo puedo patentar una obra o proteger por derechos de autor, sería lo más correcto decir. Pero no la lengua, en el esquema occidental. Pero para ellos, sí, ellos dicen, oye, pero si la lengua es mía, es de mi pueblo, ¿cómo? Entonces entramos en una cosa como que no coincide en la forma de que se trabaja en los estándares internacionales o occidentales, pensemos. Entonces hay que empezar a inventar, ¿ya? Hay algunas cosas que sí están, podríamos decir, no definidas, pero sí están como, hay como algunos acuerdos no escritos o no oficiales, pero hay cosas que se dan por entendidas. Por ejemplo, que los datos debieran pertenecer a la comunidad, ¿ya? ¿Pero qué significa que el pueblo Rapanui, de hecho nosotros fuimos al Consejo de Ancianos y les dijimos, sí, ok. De hecho ellos nos hicieron exactamente esa pregunta. Oye, pero ¿el traductor de quién es? ¿Y los datos de quién son? Y nos dijimos, esos son de los Rapanui, no son nuestros. Nosotros estamos ayudando a eso. Pero yo necesito igual tenerlos porque si no, no puedo hacerlo. No puedo crear una herramienta para ustedes si yo no las tengo. Porque ellos son una comunidad, podríamos decir, más que no tiene acceso a la capacidad de cómputo ni tal vez a los conocimientos que tenemos nosotros. Entonces tenemos que hacerlo en conjunto. Y por eso una alianza, pero podríamos decir, espíritu es que todo sea de ellos. ¿Ya? Ahí ellos mismos deciden si es que esos datos los van a resguardar ellos. Solo nosotros vamos a poder verlo y nadie más los puede ver. Si quieren que los dejemos disponibles. No lo sé. Lo mismo con el modelo de inteligencia artificial. Quieren que lo usen solo ellos, quieren que sea abierto a todo el mundo. ¿Ya? El caso mapuche, por ejemplo, nos dijeron no. El modelo tiene que estar cerrado y lo tienen que usar solamente personas mapuche. ¿Ya? Y por eso el modelo estuvo cerrado más de un año, casi 2 años, cerrado. ¿Y quiénes lo podían usar? Personas que recibieron una invitación que ellos mismos autorizaban. Ya, esta persona puede usar, esta otra persona puede usar. ¿Ya? Y lo que se dieron cuenta, en comparación con el caso Rapanui que decidió abrirlo, que cualquiera lo use. Hoy ustedes entran a traductorrapanui.cl y lo pueden usar gratis. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que el traductor Rapanui se fue disparando en calidad y fue mejorando, mejorando, mejorando porque más personas lo fueron usando, más personas fueron corrigiendo y ellos que lo mantuvieron cerrado, siendo que el Rapanui, perdón, el Mapudungún tenía muchos más datos disponibles, era un lenguaje mucho, igual era de bajos recursos, pero de más recursos que el Rapanui, quedó atrás. Entonces, ahora, viendo en retrospectiva, esto fue hace menos de un mes atrás, dijeron, ok, ¿sabes qué? En realidad parece ser buena idea liberarlo. Perdemos algo, sí, pero parece ser una buena idea porque nos contribuye al objetivo final, que no es armar una herramienta, sino que el objetivo final es la revitalización de la lengua. Entonces, abrámoslo. Entonces, ahí hicimos un plan y en octubre se debería liberar. Qué buenísimo, Carlos. Mira, mira qué interesante todo lo que nos estás comentando, porque yo creo que a nivel comunidades, pero también nosotros como expertos del lenguaje, valoramos mucho que ustedes se hayan planteado el no forzar, el no querer imponer. Entonces, el hecho de que ustedes estuvieran abiertos a la decisión de los consejos y de los grupos de las lenguas originarias que dijeran no queremos usarlo y que ustedes hubiesen seguido igual trabajando para incluso ayudar a la comunidad cerrada es totalmente valorable, así que los felicito por eso. Con esto voy a terminar con un par de comentarios que, para no alargar más tu participación, porque ya es tarde,
Por ejemplo, Carla Mendoza, nuestra tesorera del directorio, comenta que hay una película muy linda sobre los últimos hablantes de un idioma. Sueño en otro idioma se llama, para los que les apasiona este tema, también pueden verla, donde hablan sobre esta última como atisbo de la lengua. Y sobre eso ella también consultaba si habrá forma a lo mejor de recuperar idiomas ya sin hablantes, como el yagán. Sí, de hecho estamos trabajando en eso. Uh, En la medida que exista registro, se puede, pero igual hay una parte que no se puede, porque si no hay registro de un fenómeno lingüístico, algún, qué sé yo, alguna cosa, no se puede recuperar, ¿cierto? Algunos dichos, si no quedaron registrados, no hay manera de recuperarlo. Eso hay que asumirlo. Entonces, el trabajo es distinto. En el caso Kunza, tuvimos una conversación bien bonita ahí con los lingüistas de allá del Consejo Lingüístico Kunza y definimos, ok, vamos a recuperar todo lo que exista y en esos pequeños vacíos donde no hay información, vamos a organizarnos y vamos a definir cómo se dice. Entonces, el Kunza que va a hablar nuestro traductor, tal vez no va a ser tan fiel al Kunza original, pero va a ser el Kunza que el pueblo decidió tener. Entonces, algunas cosas van a tomar préstamos del quechua, en otras cosas van a tomar algunas cosas. Y puede ser que el día de mañana aparezcan registros nuevos y haya que replantearse. Entonces, las lenguas son vivas. Ellos mismos lo dicen todo el tiempo. Entonces, efectivamente, se puede. En el caso Kunza es un caso, en el caso Yakan también estamos trabajando, viendo ahí si es que lo trabajamos y tenemos algunas conversaciones con ellos. También con los Cahuéscar. Los Cahuéscar nos pasó algo nos sorprendió harto. Los Cahuéscar con los que hablamos, no, les fuimos a pedir la autorización inicial y nos dijeron, no, sabes que nosotros queremos que la lengua muera con nosotros. Y nos dio pena, pero es la decisión que ellos tenían. Entonces, de momento, no vamos a hacer un traductor de la lengua cahuéscar. Igual tenemos la sospecha de que hay otras hablantes que sí tienen otra visión. Entonces, vamos a seguirlo viendo, pero si ellos no quieren, no lo vamos a hacer. Y de principio, por eso no lo hemos metido. Entonces, esa lengua puede ser que muera en poco tiempo más. La mayoría son creo que como 7 hablantes y la mayoría tienen más de 60 años. Entonces, eso es. Oh, qué impactante lo que comentas. Acá Ito lo está comentando que al parecer hay 5 hablantes de Cahuéscar y hay también como por registros, literatura, pero wow, si toman esa decisión, de verdad me impresiona que ustedes vayan a respetar esa decisión. Yo creo que a todos los que somos amantes de los idiomas es algo doloroso, Sí. pero increíble que ustedes estén dispuestos a respetar los deseos de los últimos hablantes de la comunidad. Acá tengo como el último cierre de comentarios, este un poco lúdico. Nuestra eh, actual coordinadora, una de las coordinadoras del Comité de Peritos Judiciales del colegio y la actual coordinadora del Comité de Inteligencia Artificial, el último de los creados de los comités del colegio, Victoria Zúñiga, nos comenta lúdicamente, ¿no necesitan un traductor ingeniero en informática para trabajar en Senia, para enviarles un CV? Porque ella tiene la dualidad de informática y traductora. Pero me cuelgo de ahí debido a que como ahora existe este comité de inteligencia artificial, a lo mejor te podríamos volver a molestar en un futuro para que podamos hablar a lo mejor en alguna otra oportunidad este año, próximo año, sobre temas más particulares de la inteligencia artificial, más enfocado a lo mejor al mundo de la traducción. También muy de la mano con lo que ustedes están haciendo en tu trabajo particular o lo que están haciendo en Senia. Así que dejo ahí la solicitud para ver si te vamos a poder molestar más en el futuro. Muchas gracias, Carlos, por donar tu tiempo. Estamos muy agradecidos porque de verdad ha sido mucha la información que has compartido. Estás haciendo cosas muy, muy interesantes. Nos gustaría a lo mejor tener las coordenadas para saber a qué plataformas podríamos tener acceso de las cosas que ya están disponibles para ir leyendo. No sé si podrías dejar algún enlace en el Zoom o me lo envías después y yo lo puedo compartir con la gente que se inscribió, porque yo creo que estamos todos interesados en aprender un poquito más sobre lo que han estado pudiendo realizar como equipo y tú personalmente en tu trabajo. Súper, encantado de quedar en contacto, feliz de que nos reunamos de nuevo, si es que hay alguien que los pueda ayudar. Ya saben a lo que me dedico, ya saben lo que sé, entonces si es que ven alguna oportunidad de volver a reunirnos y contarles de lo que estamos haciendo, feliz. ¿Y cómo pueden saber más de lo que estamos haciendo? De momento, cada
y eso fue un poco respetando también a las comunidades indígenas. Cada pueblo tiene su propio traductor. Entonces existe el traductor Rapanui.cl, el traductor Mapuzungún.cl, que es el que vamos a abrir ahora en octubre, si todo sale como queremos. Y así cada uno, ¿ya? Pero el proyecto Voces no tenía una página web ni un sitio, entonces vivíamos bajo el alero de la Universidad Católica o del CENIA, entonces en las redes sociales de CENIA, en la página web de CENIA.cl, ahí se comunicaba, pero ahora vamos a lanzar prontamente una página de voces que la estamos armando, tecnologiavoces.com. Todavía no está armada, así que si se meten ahí hay muchas cosas que no están terminadas, pero prontamente vamos a hacerlo y ese va a ser como el, el- el- la página que va a poder dirigir a los distintos otros traductores que existen y las cosas que hacemos. Sí, ahí pusieron traductor rapanui.cl. Ese diría yo que es como el sitio web que está hoy día abierto, funcionando y pueden ver, de hecho, exactamente en el link que mandó ahí Carla, pueden ver más o menos la historia de este proyecto. eh, y bueno, igual tenemos que actualizarlo. Yo creo que en esta presentación quedó más claro aún que lo que aparece ahí, pero ese es como el camino. Prontamente vamos a abrir nuestras redes sociales y cosas para darlo a conocer. Por ahora habíamos estado muy cerrados por respeto a ellos, pero ahora ellos mismos nos dijeron ya, ¿sabes? Que hagamos que esto se conozca. Bueno, Carlos, muchas gracias nuevamente por tu participación, por donar tu tiempo. Los felicito por el enfoque ético que están teniendo en su trabajo. Es algo que en realidad cada vez cuesta más, sobre todo en este mundo de la IA, donde a veces se pasa a llevar las decisiones o los deseos de comunidades o de la privacidad de datos. Entonces, por lo menos eso lo encontramos muy valorable. Y de verdad esperamos que podamos seguir colaborando con ustedes. Ahora, como te digo, tenemos este comité de inteligencia artificial que está recién comenzando, pero es algo que a los traductores y a los intérpretes nos interesa mucho. Así que a lo mejor podemos hacer algo contigo o con Senia y estaríamos felices de participar. O si ustedes nos invitan también a cualquier cosa que tenga que ver con traducción y el mundo en el que ustedes se mueven, estamos disponibles también. Este video va a quedar Súper. grabado en nuestro canal de YouTube, se los vamos a enviar, va a estar también promocionado en nuestras redes sociales. Y también ustedes nos pueden contactar sobre temas que ustedes quieren que hagamos, sobre temas que quieren que el SETI pueda investigar y que sea a nivel nacional o internacional, y cosas que desde el directorio nosotros podamos poder promover para el mundo de la traducción e interpretación. Muchas gracias María Isabel y Mario por coordinar esto, preparar la encuesta, entregar los resultados hoy. Y desde el directorio y presidencia estamos muy agradecidos por todo el trabajo voluntario que ustedes tienen y que la gente del colegio también aporta. Que tengan una muy buena jornada, resto de día. Y nada, estamos en contacto y a su disposición. Muchas gracias a todos.